Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a abordar un tema que, aunque es un tema con fechas, personajes y lugares reales, a través de los siglos eh, se ha venido eh, tornando también en una serie de leyendas que de manera indirecta eh, ha llegado hasta el noreste mexicano, que como ustedes saben, amigos de Recuperando Historias, es el lugar en donde con más frecuencia tocamos temas relativos a él, sobre todo temas históricos. Este tema que vamos a abordar, que le pondríamos como título El espíritu de Calatrava y Tordesillas en la Nueva España, pues es un tema que, aunque hace referencia a dos lugares lejanos ubicados en la península ibérica, a través de los siglos hubo alguna conexión entre esos remotos lugares al otro lado del Atlántico y la Nueva España. Primero Ciudad de México y décadas después, a finales del 16, el noreste de la Nueva España. Bien, Calatrava y Tordesillas. Si quisiéramos adelantar algunos datos sobre estos dos puntos de la península ibérica, trataremos de decir lo que eh, eh, los define. Ocurrieron muchos eventos en ambos puntos, pero lo que los define para efectos de nuestra historia es que Calatrava era la zona fronteriza donde los cristianos defendían la parte norte de la península de la parte andaluza habitada por el mundo árabe y musulmán. Y Tordesillas eh, es un punto que, que saltó a la historia y que se conoce principalmente porque ahí pasó la mayor parte de su vida en un encierro eh, con historias apasionantes, que no es el caso narrarlas ahorita. La reina Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, y que en los hechos nunca alcanzó a ejercer la titularidad de su derecho a reinar Castilla. Primero la suplió su padre Fernando el Católico y después la suplió su hijo Carlos V. Bien, pues estos dos puntos van a entrar en esta historia apasionante y, y, y los personajes centrales de esta historia serían, lógicamente, Juana de Castilla, que en otros términos y para efectos teatrales y cinematográficos también la consideran o la llaman Juana la Loca, que ya analizados su personalidad real y visto con los conocimientos que hay ahorita sobre el tema, pues de loca todo indica que no tenía nada, simplemente era una mujer joven y temperamental que no necesariamente se alineaba a los cánones de su época. Bien, es una historia apasionante aparte, que no es el caso tratarla ahorita. El otro personaje de esta historia es Marina de la Caballería, que ya la hemos abordado en otros videos anteriores, que también fue una mujer que llega a Nueva España en el siglo XVI, recién conquistada por Hernán Cortés, la Nueva España, y que desarrolla una actividad importante durante la mayor parte de ese siglo XVI. Juana de Castilla
una de nuestros personajes, nace en Toledo en el año 1479 y muere en Tordesillas en 1555. Y Marina de la Caballería nace en Almagro, España, en 1489 y muere en 1551. Hay varias versiones sobre la fecha real de su muerte. Algunas biografías la ubican en 1540 y otras biografías, que son la mayoría, la ubican en 1551. Pues ambos personajes, de alguna manera, en esa época que les tocó vivir y que más o menos tienen una vida similar, es decir, cronológicamente nacen a finales del siglo XV y mueren a mediados del siglo XVI. Bien, pues ambos personajes, por el solo hecho de ser mujeres, ya tenían para su época una condición especial. Ambos personajes venían de familias, pues Juana lógicamente era de la casa de Trastámara, pues tenía un poder inmenso, no nada más en Iberia, sino sobre todo el imperio que le tocó heredar y el cual ella lo trasladó a su hijo Carlos V. Y Marina pertenecía a una familia aragonesa que tuvo una influencia muy alta en las casas gobernantes de su tiempo, desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Como tales hay que visualizarlas porque ambas tenían con mucha probabilidad algunas etapas de su infancia con cercanías muy probables y conocimiento entre ellas una de la otra, cuando menos en las cortes de la casa de Trastámara era inevitable no conocer a la familia Caballería, y entre los Caballería era inevitable no tener conocimiento de las cortes de la casa de Trastámara. Bien, con estos datos que redondean y nos ubican en el tiempo y en el espacio, vamos a desarrollar esta historia que básicamente nace de datos físicos que existen sobre el intercambio epistolar entre Marina de la Caballería, ya radicada en Nueva España, y Juana de Castilla, ya encerrada en Tordesillas. ¿Por qué ocurre este intercambio epistolar? Bueno, Marina de la Caballería, una vez que llega a Nueva España como mujer del tesorero real Alonso de Estrada, enviado por Carlos V, en pocos años, a los pocos años de estar ella aquí, muere su esposo y queda inmersa en una serie de problemas para poder continuar aquí en Nueva España y reclamar todos los derechos que le asistían como viuda de Alonso de Estrada. Y bueno, agregado a esa serie de trámites burocráticos que era necesario realizar, estuvo el hecho de que la familia de Marina y de Alonso de Estrada tenían ya el acuerdo de que al morir acá en Nueva España irían a quedar sepultados en un preciso lugar que ahora es el área de Santo Domingo, ahí en la Ciudad de México. Pues el hecho de que Alonso de Estrada haya muerto en un lugar no tan cerca de la Ciudad de México,
y que en aquellos tiempos desplazar ese cuerpo ya sin vida hacia la Ciudad de México implicaba una tarea muy difícil. El proceso de recuperar el cuerpo de Alonso de Estrada y depositarlo en la iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México también llevaba una serie de trámites burocráticos y que implicaban no solo la participación y la anuencia de las autoridades virreinales, sino también de otras instancias tanto o más poderosas que el virrey en turno. Pues esto obligó a Marina a recurrir a Juana de Castilla. Y en principio uno puede decir, bueno, ¿cómo una mujer novohispana con cierto nivel aquí en Nueva España, pero suena de alguna manera a una empresa difícil ser escuchada por la reina? Sin embargo, los datos que hay sobre ambas eh, nos hacen entender que este intercambio epistolar, tanto Marina como Juana, iba precedido de un conocimiento mutuo y de un acercamiento muy grande entre sus dos familias, que databa de generaciones que las habían precedido. Bien, pues tal vez uno de los datos aquí fundamentales es que eh, un, eh, un personaje de la familia de Marina, que fue Hernán Duque de Estrada, que vivió entre 1475 y 1551, juega un rol importante en la vida de los reyes católicos y en la vida de Juana de Castilla y de todos sus hermanos. Este hombre, Hernán Duque de Estrada, prestó servicios vitales a los reyes católicos, fue embajador de ellos en Inglaterra, en Francia y en Alemania, fue maestresala del rey Juan de Aragón y Castilla. Después, ya a mayor edad, fue corregidor de Córdoba y finalmente se traslada a Islas Canarias, el enclave, el archipiélago, a donde todas las embarcaciones que salían de España forzosamente llegaban a Islas Canarias para reabastecerse y continuar su trayectoria hacia Veracruz, en Nueva España. Pues este hombre finalmente tiene una labor antes de su muerte, desde luego, entre 1517 y 1519, años previos a que Carlos V viniera de Flandes ya de manera definitiva y tomara las riendas de la corona española. Entre 1517 y 1519 cuida de Juana de Castilla en Tordesillas, y en la historia que ha quedado escrita, todos coinciden que fue el único personaje que logró hacer que Juana de Castilla llevara una vida con menos sufrimiento y con más interacción y con más normalidad respecto a su papel como reina titular de España. Pues existía este gran acercamiento entre la familia Estrada, que era de la familia Estrada, era el esposo de Marina de la Caballería, al que nos referimos hace unos momentos y cuyo cuerpo, ya sin vida, debía ser trasladado a la Ciudad de México, a la iglesia de Santo Domingo. Así como este trámite burocrático, había muchos otros que se asociaban a las hijas de Alonso de Estrada y Marina de la Caballería sobre los derechos
que, que tenían tanto en los inmuebles aledaños al actual Zócalo de la Ciudad de México, como a una serie de lugares eh, eh, y encomiendas que había recibido Alonso de Estrada antes de morir. Y bueno, todas esas trámites que tenían que realizarse, en este caso por Marina de la Caballería, fueron en su gran mayoría notificados a la reina Juana de Castilla en Tordesillas para acelerar ese tipo de trámites y lograr que Marina de la Caballería y sus hijas continuaran viviendo y ejerciendo sus derechos en Nueva España. Otro dato importante es que Juana de Castilla, después de que su hijo Carlos V inicia el reinado en España, más o menos entre 1520 y 1522 hubo una reacción en el mundo español rechazando, que tendía a rechazar a Carlos V, el hombre que no hablaba su lenguaje, el hombre que fue criado en Flandes, el hombre que aunque por madre era de la casa Trastámara, por padre era de la casa de los Austrias, pues hubo esa reacción y le llamaron la guerra de las comunidades. En esa guerra de las comunidades juega un rol importante la orden de Calatrava y otros nobles a nivel de almirantazgos y condestables que van y le proponen a Juana que ella se haga cargo del gobierno de la corona española como titular y esta orden de Calatrava ya tenía un historial previo en el siglo XV donde ejerce una protección importante hacia el abuelo de Marina de la Caballería, que fue Min de la Caballería o Men de la Caballería, en donde el maestre de la Orden de Calatrava los protege y los salva de un primer proceso inquisitorial a mediados del siglo XV. Ese es otro punto de coincidencia entre Juana de Castilla y Marina de la Caballería, es decir, ya tenían una historia de acercamiento y protección por parte de la casa de los Trastámara, en este caso los Caballería. Y por otro lado, el esposo de Marina, que fue Alonso de Estrada, pasó buena parte de sus primeros años de vida, hasta joven, en la corte de Flandes, al lado de Carlos V, el futuro rey de España, hijo de Juana de Castilla, y, bueno, tuvo un lugar importante en Flandes. Después ya como militar tuvo una labor importante en el área de Málaga y en Sicilia, en tiempos de Fernando el Católico. Y luego viene la Guerra de las Comunidades, de la que hablamos hace un momento, entre 1520 y 1521 o 22, y él participa, pero participa como defensor de la causa del hijo de Juana, de Carlos V, y tiene una labor importante, y a raíz de esa labor importante, alineado a Carlos V, le conceden de alguna manera la regiduría de un pueblo español que se llama Cáceres, y después de eso ya lo nombran tesorero real y lo envían a Nueva España en tiempos de Hernán Cortés, y algunos años después se incorpora
a Nueva España también su esposa, que es Marina de la Caballería. Bien, pues además de estos datos, la familia Estrada tenía un acercamiento importante al cardenal Cisneros, que fue un regente que sustituyó a Fernando el Católico cuando éste muere, mientras lo suple Juana, su hija, o Carlos V, el nieto de Fernando el Católico. Pues como podemos ver, en todas estas cartas que dirige Marina de la Caballería a Juana de Castilla y las respuestas que da Juana de Castilla a Marina de la Caballería y la consumación positiva de los trámites burocráticos de Juana para que las autoridades virreinales locales la atendieran y le agilizaran sus trámites, tiene una explicación mucho más profunda de lo que en primera lectura podemos captar de la importancia que tuvieron estas cartas y que hicieron posible toda una serie de decisiones ya en Nueva España que marcaron el futuro de la familia Estrada de la Caballería, la que más o menos recién a los pocos años de fallecida tanto Marina como Juana, los descendientes, es decir, hijos y nietos de Alonso de Estrada y de Marina de la Caballería, emigran al norte novohispano vía Zacatecas y finalmente, generaciones después, una de sus ramas viene a dar al noreste novohispano, actual noreste mexicano y sureste tejano. De esa gran historia se conservan evidencias físicas, documentales y creo que es un capítulo de la historia del noreste de México que aún empieza a desvelarse y que da para investigaciones futuras mucho más profundas. Gracias, amigos de Recuperando Historia, y nos escuchamos en próximos videos. Hasta pronto.